Bueno, en el video anterior, el video 4, finalizamos con todo lo referido a equipos. Ahora estamos todavía dentro del principio 2. Vamos a comenzar con lo que es la layout, que en realidad es la distribución de zonas y de equipos dentro del establecimiento para asegurar una correcta distribución de todo lo que va a estar dentro del establecimiento, de los equipos, de las zonas de elaboración, de cómo va a ser el flujo de las materias primas y del producto terminado, etcétera. Así que vamos a ver ese tema en el video que estamos en este momento para irlos fraccionando, como decíamos al inicio del principio 2, porque el principio 2 abarca varios puntos que son importantes, y en este video vamos a estar viendo lo que es layout, que es distribución dentro del establecimiento. Bueno, decíamos que layout es una palabra que se utiliza para designar lo que es la distribución de ambientes o zonas o sectores y equipos. Conocer las etapas del flujo del proceso, es decir, cómo se desarrolla la producción del alimento en nuestro establecimiento, y su layout, es decir, cómo vamos a estar distribuidas las distintas zonas y los equipos en esos sectores, nos va a permitir analizar cada uno de los posibles peligros relacionados con las prácticas que vamos a estar realizando durante la elaboración de nuestro producto. Entonces, layout es el ordenamiento en un plano, ¿sí? Esto sería un plano, un croquis, como mejor les guste llamarlo, un plano o croquis del establecimiento de todas las actividades y circuitos. Después vamos a ver un ejemplo para que entiendan visualmente de qué es lo que estamos hablando, donde van a estar incluidos los circuitos del personal, dónde están los equipos ubicados y las demás instalaciones, y su relación con el diagrama de elaboración del producto. Cuando hacemos un plano o un croquis que va a estar plasmando esto, digamos, dónde están los distintos equipos, cuál es cada zona, que van a entenderlo mejor cuando veamos el ejemplo visual. Cuando hagamos ese croquis vamos a poder identificar cruzamientos inadecuados, delimitar zonas y establecer medidas correctivas para evitar la contaminación, y que además nos permitan aplicar correctamente los POEs, que eran los procedimientos operativos estandarizados de sanitización, es decir, todo lo que es limpieza y desinfección, que lo vamos a ver un poquito más adelante, y el MIP, que es el manejo integrado de plagas, que también está más adelante dentro del principio 2. En la producción de alimentos siempre lo ideal es que el layout, o sea, la distribución de los ambientes y los equipos sea lineal. ¿Qué queremos decir? Que por un extremo del establecimiento vamos a ingresar con la materia prima, por otro lugar va a ingresar el personal, y a medida que se va avanzando en el proceso dentro de la planta, hasta salir por el otro extremo con el producto terminado. Eso es lo ideal, para que no existan cruces o retrocesos. Es decir, la idea es, por ejemplo, para que lo veamos desde la izquierda, desde el sector izquierdo, ingresa la materia prima, y desde el sector derecho vamos a estar obteniendo el producto final. Vamos a separar zonas, vamos a tener en cuenta las distancias para que sean las adecuadas para permitir un buen desplazamiento del personal, pero a su vez que no sean tan grandes como para que se hagan de tal forma que sean engorrosas y permitan economizar movimientos, es decir, bueno, tener lo que se necesita para una determinada tarea dentro de la cercanía donde vamos a necesitar materiales o equipos o distintas apropiaciones del ambiente. A su vez, el layout lo que nos permite es ver cómo va a ser esa circulación para que no haya estos cruzamientos que decíamos que pueden generar contaminaciones cruzadas. Y también lo mismo para
evaluar cómo va a ser la limpieza. Siempre la limpieza tiene que ser, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero cuando hacemos el layout tener en cuenta que la limpieza va a tener que ir desde un sector limpio hacia un sector sucio, nunca al revés. O sea, no podría ser que drene agua de limpieza y desinfección del sector que es más sucio hacia el sector que es más limpio dentro de la planta. Como comentábamos recién, decíamos que el layout es la distribución de ambientes y equipos, y para poder hacer esa distribución, decíamos que tenemos que considerar el flujo de personal, es decir, por dónde se mueve el personal, por dónde va a ingresar la materia prima y los demás materiales, digamos, los insumos, embalajes, envases, si tenemos envases retornables, por dónde van a ingresar los envases sucios, etcétera. Lo mismo el producto en proceso, cuál es el flujo de producto terminado, si hay reproceso, para el caso que aplique, no siempre aplica reproceso, y también el flujo de los residuos, es decir, dónde vamos a tener recipientes para residuos que sean propios de la zona, pero a su vez cómo va a ser el flujo de los residuos desde ese sector hacia el sector donde van a estar depositados por más tiempo esos residuos, porque recuerden que en el sector donde se elaboran alimentos, los residuos no deben permanecer mucho tiempo, en especial si son residuos orgánicos. Dentro de este punto es fundamental que la distribución de las superficies sea por zonas y que tengamos en cuenta la existencia de divisiones físicas cuando corresponda, es decir, ambientes que estén separados por paredes o tabiques que impidan el contacto entre sucio y limpio, o bien, cuando esto no es posible por cuestiones de espacio, por cuestiones de presupuesto, etcétera, tenemos que buscar la forma que esas tareas por lo menos se lleven a cabo, o sea, son tareas que se van a llevar a cabo en la misma zona y no las podemos separar y son incompatibles, las realizamos en momentos distintos. Es decir, realizar las tareas sucias en diferente momento de las limpias, incluso en horarios distintos. Es decir, si es dentro de un mismo día, tendrían que ser en horarios distintos y ahí tenemos que tener muy presente el tema de la limpieza y desinfección, cómo se va a hacer para evitar contaminaciones. Entonces tenemos que separar las zonas sucias de las limpias, ya sea con barreras físicas o con temporales, es decir, separarlos en el tiempo. Lo mismo que para lo que son distribuciones o movimientos, tenemos que tener en cuenta cómo están distribuidos los equipos dentro de mi planta, los flujos que decíamos recién, que aplica a todos, digamos, al personal, a la materia prima, los insumos, los subproductos y el producto, digamos. Son esas dos cosas juntas, las tenemos que tener en cuenta a la hora de definir el layout, digamos, la distribución de los ambientes y equipos dentro de mi establecimiento. Bueno, acá vemos un plano donde nos estaría mostrando el layout. Es decir, vamos a ver dónde están ubicados los equipos, las distintas zonas que están separadas y podemos ver con distintos colores los distintos flujos dentro de esta fábrica. Esta es una fábrica de cerveza, puede aplicar o no a su establecimiento, pero es a modo de que vean cómo deberíamos trabajar con un layout para tener en cuenta que no hayan cruzamientos ni contaminaciones cruzadas. Fíjense que tenemos grandes zonas, acá es todo un sector de oficina, que digamos donde puede recibirse clientes o incluso los proveedores, en el caso digamos de que solamente intercambio verbal, después vamos a ver porque el ingreso de la materia prima e insumos está en este sector. Al lado de las oficinas tenemos todo lo que es sector de personal. Tenemos un sector de cocina-comedor que no siempre es necesario ni obligatorio, pero digamos si nosotros tenemos un horario donde abarcamos el horario de la comida y vamos a
hacer horario corrido, digamos, no vamos a permitir que nuestro personal se retire a su propia casa para comer, debemos proveerles un lugar seguro que esté separado de la zona de producción. A su vez tenemos en este sector lo que son baños y vestuarios, así que en todo este sector tenemos lo referido a instalaciones para el personal. De este otro lado tenemos todo lo que es ingreso de materias primas e insumos, y en este caso, bueno, es una cervecería artesanal que utiliza envases retornables, por lo tanto tiene también ingreso de envases sucios. Vamos, lo que es envases sucios ingresa en este sector y tiene inmediatamente pegado en la zona de lavado de esos envases para después poder ingresar los limpios a la zona de producción. Lo que es materia prima, insumos, ingresa a este depósito que fíjense que está separado físicamente del resto de las instalaciones porque tiene que estar protegida todo lo que es materia prima e insumos, y en este caso no necesita refrigeración pues son todos productos secos, pero sí de alguna forma ver que este ambiente no tenga demasiada humedad ni demasiada temperatura por una cuestión de que los alimentos secos tienen que estar a una temperatura entre 10 y 21 grados centígrados para, para que se conserven mejor en el tiempo. Al ser una cervecería tenemos un sector de molienda que está separado también porque se generan muchos polvos en ese sector. Y después ya pasamos al sector de elaboración propiamente dicho, donde tenemos un sector de cocción, donde se colocaron extractores de aire porque es un sector donde se generan muchos vapores. Tenemos un sector de fermentación, acá un sector de envasado y luego la cámara donde se almacena el producto terminado. Fíjense que el flujo de ingreso de personal es por este sector y sí o sí tiene la obligación de llegar a los vestuarios primeros donde se debe cambiar y tiene para lavarse las manos, y recién ahí tiene para ingresar a las zonas de elaboración, ya sea a la molienda, que es el primer paso que se realiza, o ya al sector de proceso propiamente dicho. Digamos, esto está separado, fíjense, acá hay una puerta y acá hay otra puerta, digamos, no se puede ingresar directamente a estos sectores, y digamos el personal tiene que estar ya adiestrado para saber perfectamente que primero debe cambiarse y lavarse las manos antes de ingresar a los sectores de producción. O sea, las flechas violetas son las que indican el flujo del personal. Después tenemos el flujo de envases que decíamos que ingresa por esta puerta. Después de que son sanitizados, es decir, que tienen un proceso de limpieza y de desinfección, son ingresados al sector de envases limpios, que a su izquierda tiene una estación sanitaria que permite también hacer un lavado de manos y tener donde preparar las soluciones de limpieza y desinfección. Después tenemos el flujo de materia prima e insumos que lo vimos por acá. ¿Sí? Este es el ingreso. Después tenemos el flujo de elaboración que empieza en el sector de molienda. Fíjense, digamos, está separado del resto de los sectores. Y tenemos el flujo de producto final que es desde la cámara donde se almacena, que esta sí es una cámara con refrigeración, sale por una puerta que es solamente para la salida de producto terminado. No es ni por la puerta por donde ingresa el personal, ni la puerta por donde ingresa la materia prima y los insumos. Esta es una forma de mantener separados los flujos, que no hayan cruzamientos y evitar las contaminaciones cruzadas. No decimos que este es el diseño perfecto ni ideal, pero sí que de alguna manera evita los cruzamientos. Muchas veces recibimos un plano que tiene determinada distribución y haciendo pequeños cambios se puede evitar cruzamientos que existen con determinada ubicación de los equipos. A veces se requiere un poco de inversión porque hay que hacer algunos cambios respecto a aislamiento de zonas o de cambiar, digamos, de sector los equipos, y eso genera un costo, pero digamos es
necesario tener un flujo que permita que no haya cruzamientos y impida la contaminación entre un producto que está recién comenzando a elaborarse y el producto final, y lo mismo el personal que ingresa desde la calle.